Seguridad en Salud, no sin antes reiterar nuestro reconocimiento. La salud ha jugado un papel fundamental, sin duda fundamental, en virtud de reiterar el reconocimiento y por supuesto la bienvenida en esta tarde a esta sesión a la delegada del IMSS, al ISSSTE, a todas las autoridades en las estrategias correctas, adecuadas, ponerlas a consideración de todos ustedes, y de ahí trabajo con todos los sectores, y ello nos ha permitido mantener, reitero, contenida la pandemia. Las áreas de seguridad aquí presentes, señor vicealmirante, esfuerzo que se ha hecho en este tema, en esta ya 11 meses de pandemia. Agradecer, por supuesto, y al mismo tiempo mantener la economía en la medida de todo el esfuerzo, el Consejo Interreligioso. Gracias porque desde esa área se ha venido también generando frente a la pandemia, y creo que lo hemos ido logrando, no fácil, pero lo hemos ido logrando. Agradecerle mucho y sin duda a todo el sector de comunicación, a los directivos, a las medidas sanitarias que se ponen a consideración en este comité de Seguridad de Comunicación Social, el secretario de Educación, comentarlo, como lo hemos dicho en esta mesa, el gobernador, que de manera temprana, diariamente realiza con salud para la gobernación, desahogando justamente parte de una agenda, y entre ellos el tema que hoy se plantea justamente. Por favor. El doctor Arturo Hernández, un análisis que hemos hecho de revisión de cómo podemos romper el paradigma de los espacios cerrados para no volver a cerrar. Y tenemos que entender hoy en día un nuevo concepto que se llama superdiseminación. Y como pueden ver, esta propuesta que tenemos, justo un par de reuniones con el sector empresarial, no habíamos presentado esto al seno del comité. La intención de Michoacán es no volver a cerrar, es entender cómo tenemos que generar esta nueva convivencia, entendiendo que en este año la vacunación es un proceso que no nos va a librar de un tercer rebrote, que es muy delicado el relajar medidas y pensar y retar el tema de la epidemia a nuevamente en verano estar en condiciones como lo que acabamos de vivir y tener un tercer rebrote, tener una cantidad extrema de defunciones. Entonces creo que tenemos que aprender y tener herramientas para identificar los lugares de riesgo, cómo no cerrar y pues bueno, evolucionar en este proceso. Acordamos en la última reunión este escenario de responsabilidad, es la palabra clave, entendida esta como la capacidad de cuidar de sí mismo, de cada persona y cuidar de los demás, el estar atentos, el poder tener clara la percepción del riesgo en el que podemos enfrentarnos cada quien. Y estos números pues son el escenario que vivimos. Puse el 30 de noviembre como un corte antes de empezar las fiestas decembrinas y hasta el 24 de febrero. Este corte finalmente lo oficializaremos el domingo como el cierre de la segunda ola de la epidemia de COVID-19 en Michoacán, en el documento que subiremos a la página de la nueva convivencia. Y si ven el cuadrito rojo que finalmente genera una columna, son los casos confirmados, en el naranja los casos estudiados. Evolucionamos de 68.096 casos estudiados en el cierre de noviembre a 114.584 casos estudiados, personas que acudieron a tomarse una prueba el 24 de febrero, el corte del 24 de febrero. Y en casos confirmados,
pasamos de 28.524 casos confirmados y se fue exponenciando. En 31 de diciembre 33.000 personas estaban confirmadas, el 31 de enero 43.284 y el 24 51.135 personas ya estaban confirmadas como COVID. Y el cuadro, me voy a saltar al lado de defunciones, en el cuadrito negro. Cerramos noviembre con 2.228 defunciones, llegó el año nuevo y eran 2.695. Cerramos enero con 3.359 y hasta el día de ayer, 24 de febrero, 4.331. Entonces, esto es el efecto de las fiestas decembrinas, es el efecto de la tercera ola, y quiero que recordemos el cuadro que siempre hemos visto del comportamiento de la enfermedad. El COVID-19 puede incubar hasta en 14 días en un organismo, y el comportamiento natural de la enfermedad es un 80-20. El 80% de las personas no van a morir, van a tener una evolución con un padecimiento leve, y el 20% restante se dividirá en dos grupos. El 10% que va a necesitar hospitalización y oxígeno, y otro 10% que va a necesitar ser intubado y tiene un grande riesgo de fallecer. Entonces, cuando vemos nuestros números, después de 86 días de esta segunda ola que fue devastadora, tuvimos 46.488 michoacanos que acercaron a tomarse una prueba, 540 personas diarias. Confirmamos a 22.611 en estos 86 días. Esto fue el 48% de este número que acudió a tomarse una prueba. 262 personas diarias en promedio resultaron positivas a COVID, y esto tuvo una equivalencia más o menos del 50% de positividad. Pero cuando vemos quiénes murieron, corresponde al 9% de estos confirmados. Es el comportamiento de la enfermedad. 2.043 defunciones. Y después solamente se recuperaron el 90%. Entonces se parece mucho a lo que vimos, no se parece, más bien que consistencia el comportamiento de la enfermedad con lo que está escrito en la literatura. Nosotros nos reunimos 2 veces en diciembre, presentamos al Comité de Seguridad y también en la rueda de medios las recomendaciones para las fiestas decembrinas, haciendo un poco también de memoria, porque es muy importante recordar. Hablamos de este escenario en donde cada semana se conjuntaba un evento social, desde los festejos religiosos, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, y entrando enero el regreso laboral con el Día de Reyes, y que cada momento de cada semana, cada 15 días, empataba alto contagio con reuniones familiares, con fiestas en oficinas, con fiestas en comunidades, y que corríamos riesgo de un alto contagio. Hicimos recomendaciones: evitar posadas en sitios de trabajo, cancelar posadas públicas. Hablamos del tema del riesgo de las reuniones familiares, de proteger a los adultos mayores, porque este saldo de defunciones, casi el 80% fueron adultos mayores. Cerrar plazas públicas, recomendar la máxima protección a la población. Este fue el último acuerdo que tuvimos en una de estas reuniones. Y hablamos de cómo se comportaba el síndrome COVID. Esta gráfica que se publica también en la Federación y que suma los casos confirmados y los casos sospechosos. Y esta es cómo iba la curva de la gráfica al 30 de noviembre. Después la volvimos a ver juntos también 28 de diciembre. Ya se veía como más corrida la última línea. 18 de enero, fíjense el pico al final de la gráfica, cómo incrementaron exponencialmente los casos. Y bueno, ya hasta se ve chiquito lo que estaba atrás con el pico que tuvimos al 22 de febrero. Entonces, eso es la segunda ola de la epidemia. A mí, en muchos foros me decían, es que no hemos sentido lo verdadero malo de la epidemia, no lo hemos visto. Y no sé qué más queramos ver como humanos, que estas filas de gente pidiendo oxígeno, hospitales llenos, muchos amigos y familiares enfermos, algunos como su servidora que tuvieron la desgracia de ser positivos, espantados, porque no sabes cómo te va a ir ante el evento de la enfermedad. Entonces es impresionante cómo se ve cómo evoluciona la segunda ola.
¿Y qué medidas hicimos? El cierre parcial para romper las cadenas de contagio como una medida de mitigación. Este cierre con un acuerdo de jueves a sábado, cierre a las 19 horas, con la peculiaridad del riesgo en Morelia, que implicó cerrar de lunes a viernes y domingo el cierre total. ¿Qué resultado tuvo el tema de la mitigación sumado al trabajo de seguridad pública, que de verdad, en la mitigación del cierre, los empresarios y los sectores, la iglesia, formaron parte, son los actores principales para que esto ocurra, pero en el control de lo que está fuera de lo que controlan los sectores religioso y empresarial, los municipales, la Secretaría de Seguridad Pública realmente nos ayudó de manera invaluable, acompañándonos siempre con los guardianes de la salud, Sedena también, y cerrando todas estas fiestas, jaripeos, que no deberían hacerse en ese momento de la segunda ola. Los casos activos así se ven, tuvimos un pico que está exponencial, que se puede ver en la gráfica que vimos anteriormente, pero han bajado los casos. Han bajado los casos y el índice de reproducción del virus, que llegó a estar en 1.4, hoy está en 0.75. Ya en los 113 municipios ha habido defunciones, los casos activos, como los calibramos nosotros a 21 días, han disminuido de manera importante. Esto es el resultado del esfuerzo después de 86 días de rebrote de esta segunda ola en Michoacán. Y en el ámbito de hospitalización nos pasó también igual. Abrimos enero con 510 personas hospitalizadas, el número se fue exponenciando, llegamos a tener 803, con los privados seguramente llegamos a 1000 y hoy estamos en 458. Los hospitales empiezan a tener un respiro, aunque todavía hay unidades con hospitalización alta, pero se ve cómo ha disminuido la demanda en los servicios de urgencias. Hoy que tenemos a los pacientes graves que se quedaron, que todavía tenemos un hospital con muchas personas intubadas, por ejemplo en Uruapan, que son personas que se quedaron en los hospitales y hoy, si no resuelven esta enfermedad, seguramente pasarán a ser parte de las estadísticas de defunciones, también como consecuencia de esta segunda ola. Se ve muy claro cuando empieza a bajar la curva de hospitalizaciones y pues bueno, eso es muy relevante. Y a nivel nacional, puse ahí el 30 de noviembre de cómo nos veía la federación. Se sumaron en el país 76.875 defunciones por la segunda ola a nivel nacional, porque esto no ocurrió solo en Michoacán, ocurrió en todo el país. Y Michoacán subió unos lugares ahí en el tema del recuento de las defunciones, porque no habíamos tenido un momento tan grave como lo que ocurrió en los meses de enero y febrero. Si lo vemos en el ámbito municipal, puse el corte el 29 de noviembre, diciembre, enero y febrero, de acuerdo al momento en que hemos ido moviendo las banderas de riesgo municipal. Y fíjense cómo Morelia, de 6.720 casos confirmados, pasa a 11.743, y cómo nosotros moderan diferente. Lázaro Cárdenas de 5.052 a 5.800, Lázaro Cárdenas pudo controlar su epidemia de manera distinta porque también traían la experiencia de la primera ola en Michoacán. Ellos fueron el municipio con el que empezó la epidemia en Michoacán. Uruapan de 2.550 a 3.863 casos confirmados para este rubro. Está Pátzcuaro con 1.021 a 1.910, pero vamos a ver cómo se comportaron las defunciones. En defunciones, Morelia pasó de 487 defunciones en el cierre de noviembre a 1.126 defunciones. Entonces, los morelianos sí sufrieron esta segunda ola, sí la sentimos. Los que vivimos aquí me mandaban las fotos de las filas de oxígeno, me mandaban a pedir y a suplicar una cama y no había una cama hospitalaria en lo privado ni en lo público. La demanda en los sitios de toma de prueba también estuvo rebasada. Hubo que hacer implementación de camas nuevas por parte del IMSS y del ISSSTE y de los servicios de salud. Entonces, la verdad es que los resultados son impactantes. Yo cuando lo veo pienso que son vidas, siempre lo lamento. Lázaro Cárdenas de 300 a 376 defunciones, Uruapan de 244
a 300, perdón, Uruapan es de 244 a 376, Lázaro Cárdenas de 300 a 370, Uruapan subió en este escenario, Zamora de 88 a 193, y ahí pueden ir viendo cómo se comportaron estos 10 municipios que finalmente quedaron en el 24 de febrero como los 10 municipios con mayor mortalidad después de esta segunda ola epidémica. Hoy hemos empezado a vacunar de estos municipios solo en Apatzingán, y dentro de poco vamos a vacunar Lázaro Cárdenas, que cuando vacunamos por mortalidad y por riesgo, yo me siento muy tranquila porque sé que vamos a mitigar más la epidemia en esos lugares. El semáforo federal, que es algo muy importante, porque el semáforo federal no lo medimos nosotros, las banderas sí las construimos con nuestra información, y de lo que nosotros mandamos a México se construye por parte de CONACYT el semáforo federal. Y ahí está, cuando nos reunimos la vez anterior, estábamos muy preocupados porque de este 27 nos iríamos a 32, y una vez tocando 32 puntos pasaríamos a rojo. La verdad es que las medidas de mitigación se endurecieron, y el resultado del trabajo conjunto con todos los sectores es que bajamos a 20 puntos. Bueno, presentamos primero un impasse de 26 a 27, ya no exponenciamos el valor, y de 27 bajamos a 20, después a 14, que es una publicación que nos mandaron la semana pasada, con ya semáforo amarillo para Michoacán. El semáforo público cambia a nivel nacional el día viernes, y cambiaremos a amarillo con 12 puntos. La verdad, este es el resultado realmente del trabajo y del esfuerzo de todos, del sacrificio, porque más que trabajo es un tema de sacrificio, pero finalmente es un trabajo que hemos hecho juntos. Y fíjense, verde es 0 a 8 puntos. Creo que controlar este amarillo para bajar a 8 puntos para Michoacán no es complejo. Tenemos un camino ya recorrido, vale la pena llegar a verde, vale la pena que los niños regresen a sus aulas, que los maestros tengan acceso a una vacuna. El Plan Nacional dice que los estados que estén en verde van a tener acceso a la vacuna para sus maestros, y esto implicaría el retorno a las aulas de manera más segura, vacunados los adultos mayores, también veríamos un escenario diferente, y bueno, solo el ejercicio del control de un rebrote natural por el retorno a las aulas. ¿Qué nos sigue? Vamos a continuar con la estrategia de adaptar, proteger y avanzar. Nos tenemos que adaptar a esta realidad, nos tenemos que seguir protegiendo y aprendiendo como esto, ¿no? Si ya sabemos que el tapete no sirve, pues no usemos el tapete. Si lo que sirve es controlar la superdiseminación, usemos el cubrebocas. Y aprendemos también a vivir en esos espacios cerrados. Si somos usuarios de un restaurante, de un centro de convenciones, de ciertas actividades que implican medidas específicas para no enfermarnos. Las medidas ya las conocemos, el tema de la nueva movilidad, que ya la revisamos juntos también en una reunión anterior. Lo que contagia no es el espacio, o sea, no es el cine el riesgo. El riesgo es la movilidad que genera ir al cine. No son las canchas de fútbol el riesgo, aunque sí ahí la superdiseminación del deporte de contacto está muy clara. Es la movilidad que genera el tema del fútbol y las actividades después. Entonces la nueva movilidad es un tema en el que seguiremos trabajando, y la identificación del riesgo individual, pues esa es indispensable. Si soy hipertenso, si soy diabético, si soy obeso, si soy fumador, porque nos ha pasado que muere gente joven y dice, ¿por qué se murió si está tan joven? Fumaba. Entonces hay que identificar muy bien nuestro riesgo. ¿Qué nos sigue también como resultado de esta baja en la epidemia? Vamos a levantar la intermitencia. El día de mañana sesionamos el Comité Municipal de Morelia, que es el municipio que para nosotros el nivel de riesgo es el más relevante. Entonces acordamos, ya tuvimos una reunión previa, que se levanta la intermitencia. El sábado 27 de febrero todo estará abierto con los aforos reducidos de 50%, y medidas específicas de supresión para evitar que volvamos a un rebrote. Sí tenemos que aperturar, tenemos que reconocer que hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando. Y en la parte del sector público, bueno, el uso de cubrebocas es obligatorio. Se aperturarán los centros recreativos en un aforo del 50%. Vamos a pedirles a los presidentes municipales y a los comités municipales de salud
que mantengan durante el mes de marzo las plazas públicas cerradas para aperturar para los días de Semana Santa y evitar que haya conglomeraciones en las calles, porque en Semana Santa va a ser inevitable la movilidad vacacional. Pero mientras tanto no llegue esto y tengamos unos acuerdos específicos para los días de Semana Santa, pues se mantendrán cerradas las plazas públicas, cumplir de forma estricta todos los protocolos en oficinas. Hay oficinas que están sin regresar a laborar, tendrán que regresar a laborar también con sus medidas pertinentes dependiendo de la dimensión, con horarios adecuados. Lo iremos revisando también con las oficinas de gobierno. Todos los deportes que sean como el tema del fútbol quedarán prohibidos que generen aglomeración con público. Estamos revisando el protocolo para la apertura gradual, sobre todo en lugares como el comité de fútbol aquí que hay, la liga de fútbol que es muy grande, que se juntan muchas personas. Estamos revisando con ellos un protocolo específico para tener un rango de apertura. Vamos a trabajar mucho con los mercados y los tianguis. ¿Para qué? Para que tengan un apego total a los protocolos, una revisión permanente con ellos, con el transporte público también y el control de los ambulantes con los municipios. ¿Y qué vamos a ofrecer? Y hablaba con el gobernador, vamos a dedicar 10,000 pruebas rápidas para hacer muestreos aleatorios en mercados, muestreos aleatorios en un protocolo, en un grupo de fútbol que se vaya a juntar, para que sepamos si hay asintomáticos que están llegando y pueden ser superdiseminadores. Pues va a haber sitios, por ejemplo en Cocotra, nos pondremos de acuerdo con ellos. Vamos a poner un muestreo en el estado, en ciertas áreas, para poder identificar la positividad de quienes no llegan porque se sienten mal, para que no nos gane, que vaya aumentando la positividad de los asintomáticos y cuando veamos tengamos un brote localizado en algún sitio. En los balnearios lo que vamos a pedir es aforo al 50%, todas las medidas que ya conocen sanitarias, y sí vamos a pedir en el tema de los adultos mayores que durante marzo y abril no tengan acceso a este tipo de sitios porque se están vacunando. La oportunidad de los adultos mayores de hoy es salvar su vida, y sería muy grave que por ir a un balneario se enferme y se muera cuando pasado mañana le iba a llegar su vacuna. Entonces creo que los adultos mayores tienen que tener un poquito de paciencia, están a punto de estar blindados y vale mucho la pena esperar. Las plazas comerciales regresan a sus horarios normales, con aforos del 50%. La autorregulación de las plazas con sus administradores, dependiendo de los guías comerciales, es algo que vamos a trabajar con ellos. El ver dónde se tiene que implementar el tema de espacios cerrados seguros a través de estos medidores de dióxido de carbono, que tendremos un par de meses para la implementación, para volverlos una parte normativa. ¿Qué queremos evitar con esto? Eso que ocurre en el DF, ¿no? Entonces, como es peligroso adentro, sálganse a la calle y ahí pongan sus mesas. ¿Por qué no regulamos adentro las mesas, medimos el riesgo y aprendemos a estar dentro de nuestros espacios que son seguros, pero siempre localizando qué riesgo tenemos, y así eso nos va a ayudar también a incrementar el uso del cubrebocas? La parte de hoteles también, los hoteles estaban abiertos, pero queda el tema con la restricción de horario solo para los bares, que van a quedar cerrados a partir de las 11 de la noche. Este mes todavía convenciones y fiestas que conglomeren personas no vamos a hacerlo, lo evaluaremos en el siguiente mes, esperando que el índice de riesgo todavía se contraiga más. En los restaurantes también el horario queda normalizado, a menos de que tengan bar, se tendrán que apegar al decreto de 23 horas, y trabajaremos con el grupo de Consedeco, con todos los empresarios de restaurantes, para ver con Canidad el tema de los medidores de dióxido de carbono. Las medidas anteriores pues son las mismas. Antros y bares, solamente el tema de horario, 23 horas de jueves a sábado. Los comercios, horario normal, en donde sea necesario implementar el tema porque conglomeren personas dentro, porque tengan un servicio de mesas. Si es necesario que ocupen un medidor de dióxido de carbono, lo trabajaremos con ellos más adelante. Los clubes y gimnasios seguramente lo tendrán que usar, también se quedan con horario normalizado. Vamos a pedirles que no acepten adultos mayores, están, les digo, muy cerca de estar blindados del virus y no vale la pena que corran un riesgo
cuando está a punto de llegar la vacuna a todos los municipios. Con las iglesias y el sector religioso revisaremos nuevamente el protocolo, aunque con ellos vamos muy avanzados. Horarios de operación quedan normales, el proyecto que ya tenemos, el protocolo de APA, de adaptarnos, proteger y seguir avanzando en la contención del virus. El tema de los velorios y prohibir ceremonias de cuerpo presente creo que pudiera ser la medida más sanitaria que pueda aplicarse en estos meses siguientes y todo el año. Y el aforo, dependiendo del tamaño del sitio de culto, al 50 o 75%, es algo que se tendrá que decidir, no es lo mismo la catedral que una iglesia pequeña. Vamos a seguir recomendándole a la población que tenga cuidado con las reuniones en espacios cerrados, el riesgo de la diseminación por hablar sin cubrebocas y que haya un asintomático es muy alto. Vamos a seguir con disposición de pruebas rápidas en todos los centros de salud y en todos los hospitales y haremos este muestreo aleatorio en sitios específicos para medir el riesgo y que no nos regrese un rebrote sin darnos cuenta a tiempo. Van a seguir prohibidos todo el tema de fiestas patronales, conciertos, jaripeos, eventos deportivos, las fiestas en salones en el mes de marzo. Por supuesto que la feria de Michoacán no se hará, no estamos en condiciones de tener una feria, creo que preferimos vacunar. Medidas no necesarias, y va a quedar también en el decreto, el uso de tapetes antibacteriales. Ya vimos que eso no funciona, no es necesario. El uso de sanitizantes de dispersión en las comunidades. O sea, yo creo que la limpieza profunda es algo que tiene que ser parte de nuestros hábitos. O sea, si tú tienes un mercado, pues tienes que limpiar tu espacio. Entonces no es necesario sanitizar espacios públicos, no sirve de nada. Lo que sí nos sirve es usar el cubrebocas de manera obligatoria, la sana distancia, la higiene de manos. Los filtros sanitarios lo vamos a evaluar, realmente la toma de temperatura yo tengo mis dudas, pero creo que lo que sirve es la situación del filtro, es un tema de mitigación, el acceso a gel de alcohol, el acceso a pruebas rápidas de antígeno, que eso es una responsabilidad que trataremos de cubrir en este momento nosotros, pero es muy útil, es una prueba que en unos minutos te dice si estás positivo, y si estás positivo mejor te vas a casa y te aíslas. La verdad yo quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de este comité, al Gabinete de Crisis, al Congreso del Estado por la ley del uso de cubrebocas, a Seguridad Pública, que de verdad nos acompaña, y a Sedena todo el tiempo, a Guardia Nacional. Mi equipo se siente seguro de la mano de ellos también, a Sedeco, al secretario que de verdad nos ha acompañado permanentemente, a todos los empresarios que se reúnen con nosotros cada viernes para evaluar qué sigue, a los sectores empresariales, al sector interreligioso, a la Secretaría de Educación Pública, con quien tenemos un reto adelante muy importante, a las universidades, a los presidentes municipales, al sector turístico, a Michoacán Humanitario, a la Mesa para la Construcción de la Paz, a todo el equipo del sector salud. Y quise poner esta lámina porque de verdad todos los medios de comunicación estamos detrás muchas personas, no es sencillo. Vamos saliendo de esta segunda ola de la epidemia de COVID-19 y las medidas individuales de verdad son clave para no regresar a un rebrote. Sería gravísimo que tuviéramos una tercera ola de la epidemia de COVID-19 de alto costo para todos. Y bueno, quiero presentarles, sí, mencionar los medios. No están escritos, pero lo tengo muy claro, todo el apoyo que nos han dado. El Plan Nacional de Vacunación no es de esta mesa, solo traigo unas láminas porque creo que es importante que ustedes estén informados. Ya hemos presentado que el Plan Nacional de Vacunación tiene diferentes etapas. En teoría, en abril terminaremos de vacunar a adultos mayores y a todos los médicos, y empezaremos entre abril y mayo con personas de 50 a 59 años, y de mayo a junio con 40 a 49, si la disposición de la vacuna en el país se hace fluida. ¿Qué significa? Pues que hay que esperar esta parte de algunas etapas para ciertos grupos etarios. Está programado cuántos adultos mayores hay que vacunar en cada estado. Estamos en la etapa hoy de mayores de 60 años. Empezaremos con grupos etarios por comorbilidades, por grupos de riesgo. Y como activación socioeconómica se habla de estados que estén en verde para vacunar a todos los maestros. Entonces eso es muy importante, que es hacia donde Michoacán debería de tener la ruta de andar y lograrlo, que haría una gran diferencia para el estado.
¿Cuál es el reto de la vacunación? Que tenemos diferentes tipos de vacunas a usar. La vacuna de Pfizer es una vacuna ultracongelada que requiere transporte a menos 80 grados centígrados. La de AstraZeneca, que es una vacuna que se traslada como cualquier biológico entre menos 2 y menos 8. La Sputnik, que requiere traslado a menos 20 grados. La CanSino, que también no tiene complicación con refrigeración, y Sinovac también no tiene complicación con refrigeración, pero son los diferentes tipos de vacunas que vamos a utilizar. No tienen intercambiabilidad, y esto implica que si vacunamos un municipio con Pfizer, deberemos tratar en lo más que se pueda terminar un grupo poblacional con Pfizer para que la gente regrese y sea más fácil hacer la segunda dosis. El reto de la vacunación es la segunda dosis que se tiene que aplicar. Es el calendario de entrega de vacunas por parte de la Federación. Es un reto porque cada que llegue vacuna la tenemos que utilizar de inmediato. Como pueden ver, se va a ir normalizando y va a llegar un momento entre abril y julio en donde habrá vacunas para la mayoría de los grupos que están programados. Nosotros hasta este momento tenemos 119,000 vacunas recibidas. El sábado llegan las 34,184 que están ahí. Entonces, estamos recibiendo biológicos. ¿Y dónde los estamos poniendo? Empezamos con 7 municipios: en Nápolo, Tingambato, Villamar, Buenavista, Apatzingán, en Parácuaro y en Mújica. En este sentido ya vamos 20,662 vacunas de 37,250. El reto está siendo Apatzingán. Estamos hoy empezando a vacunar en Jacona y Huetamo con 15,600 dosis, nos llegó la mitad, y es importante saber, aquí empezamos con AstraZeneca, aquí estamos vacunando con Pfizer, y vamos a empezar a vacunar la siguiente semana. El día sábado llegan vacunas para Lázaro Cárdenas, Tipicheo e Hidalgo con Sinovac. Entonces, 34,184 dosis para estos 3 municipios. Requiere, igual que lo que hicimos ahorita para contención de la epidemia, una gran coordinación entre quienes están encargados de toda la logística, que es Sedena. Tenemos un coordinador por parte de Sedena, el doctor Francisco Rodríguez. Toda la logística que se lleva con Bienestar para el registro. A nosotros, de la responsabilidad nuestra es garantizar la seguridad del biológico y la vacuna, la seguridad del resguardo en la red de frío, por supuesto. Pero los presidentes municipales, los sectores, las organizaciones de la sociedad civil, el sector religioso, el sector empresarial, tenemos que invitar a todos a que se registren y a que vayan a la vacuna. Entonces, una vez más, nos necesitamos todos, que es el gran mensaje de esta epidemia, para salir de ella. Entonces, pues nos queda todavía un gran trabajo por hacer en este año. Todavía no está sencillo, nos tenemos que seguir cuidando mucho, no deberemos volver a cerrar la economía. Los invito a todos los empresarios, a los sectores sociales a ser estrictos con la población. Es un tema de reeducarnos todo el tiempo para no tener un rebrote de una tercera ola y tener que volver a cerrar. Quedo atenta de sus comentarios. Pues aclara mucho el camino a seguir. Yo quiero hacer 3 precisiones que pienso que puedan ayudar. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.